Quiero orar en el Espíritu, pero no sé cómo hacerlo. Quiero iniciar a entrar en otros niveles de oración, pero nadie me ayuda. Quédate en este video y te voy a enseñar todos los pasos esenciales que hay que hacer para poder entrar y conectarte con el Espíritu Santo en la oración específicamente. Para esto hay que preguntarse, ¿qué es orar en el Espíritu? Cuando se habla de orar en el Espíritu, es que específicamente tus oraciones están siendo guiadas por el Espíritu Santo. ¿Y por qué es necesario esto? Porque la Biblia dice en Romanos, capítulo 8, verso 26, que nosotros no sabemos pedir por lo que conviene. Más bien, nosotros pedimos, pero quizás pedimos mal, en el sentido de que no pedimos específicamente por lo que conviene. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Gime con gemidos indecibles. En pocas palabras, aunque el Espíritu Santo entiende que nosotros no lo estamos quizá en ese momento haciendo lo mejor posible, el Espíritu Santo se encarga de orar entonces por aquellas cosas que a nosotros de verdad nos conviene orar en ese momento. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que hay que preguntarse es ¿cómo te conectas tú con el mundo espiritual? ¿Con qué te conectas más rápido? Y de seguro me vas a decir, bueno, yo me conecto más rápido con la adoración. Claro que sí. La adoración para mí, creo que para todo el mundo, es el método más rápido de conectar con el cielo. Ni siquiera es la oración. Porque la oración, tú tienes que adentrarte al paso mientras vas ahí conectando con el tiempo. Es que vas entrando en una dimensión más profunda. Claro, con la oración puedes entrar en niveles mucho más profundos que la adoración, en el sentido de conectar con el mundo espiritual. Pero cuando se trata de conectar rápido, tú pudieras estar haciendo cualquier cosa y cuando comienzas a adorar, de repente ya estás llorando, ya estás siendo ministrado por el Espíritu, mientras que en la oración a veces tienes hasta media hora y todavía estás así, te sientes incómodo y todavía no estás acoplado bien como tiene que estar, porque es una guerra constante, el cuerpo no quiere orar. Bien, sabiendo esto, ya tienes una gran parte de lo que tienes que hacer, porque cuando comienzas a orar, lo primero que tienes que hacer es adorar, y esto es bíblico. ¿Por qué es bíblico? Bueno, tú te buscas la parte en la que Jesús habla con los discípulos y le dice, cuando vayan a orar al Padre, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En estas primeras partes de la oración, o en esta primera parte de la oración, se ve que Jesús le especifica a ellos que tienen que primero glorificar al Padre. Santificado sea tu nombre. Así se empieza. No se empieza, Señor, perdóname, Señor, no, tranquilo, ya tú entraste en la presencia. El Señor te va a ir limpiando, te va a ir restaurando. Porque recuerda que Él dice en su palabra que Él no desprecia un corazón contristo y humillado. Incluso esto de pedirle perdón al Señor tiene tanta profundidad de que Dios te puede perdonar hasta si tú tienes que pedirle el perdón. Un ejemplo de esto está en la Biblia. Murieron dos a uno al lado del otro de Jesucristo. Dos ladrones. Uno le dice, no, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. El otro dice, óyeme, pero tú no tienes prácticamente el perdón de Dios. No tiene corazón, porque tú sabes que tú y yo somos ladrones, pero este no merece este castigo. Y solamente le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Él no le dijo, perdóname mis pecados. ¿Entendió? Entonces las profundidades que hay en cuanto a perdonar pecados, eso es muy profundo. Hay veces que solamente llorando, tú no le has pedido al Señor que te limpie del pecado, pero Él llorando mientras tú estás en la presencia, Dios te va limpiando del pecado. Porque es lo que quiere un corazón contristo y humillado. Bien, tomando esto en cuenta, ya te das cuenta que primero entras adorando y alabando a Dios. Cuando estás ahí, tienes que pasar otro proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso de la lucha de la carne contra el espíritu. La carne comienza a pensar en otras cosas, trata de sacarte de tu mente, de conectarte con Dios. Mientras estés todavía ahí, sigue adorando y sigue
alabando al Señor y presentando cositas, vas adentrándote, conectando con el Espíritu, porque todavía no estás 100%, el cuerpo todavía, mientras tú haces esto, abotezando, si es en la noche, tratando de arrascarte, te sientes incómodo en el lugar donde estás, siempre incómodo. Mientras estás así, no estás orando en el Espíritu, estás orando todavía y estás batallando con la carne para tratar de conectar perfectamente con el Espíritu. Eso es otra cosa que tienes que aprender. Tienes que quemar esa etapa en la que la carne quiere gobernarte. Tienes que someterla y estar quieto. A enseñarle a esta carne que tienes que estarse quieta en el momento que tú lo necesitas para que el Espíritu Santo te ministre. Bien, sabiendo esto, vas a adentrarte en un momento de oración y escucha. Hay un momento que tú puedes interceder, que Dios te llama ese día para interceder mucho. Pero hay un momento que tienes que entender que la oración va a ir conectada con el hablar con Dios y tienes que escucharlo. Porque orar es hablar con Dios, tienes que escuchar al Espíritu. Así que oras y le preguntas al Espíritu Santo, ¿por qué tú quieres que yo ore ahora mismo? Comenzarás a adentrarte en algo más profundo de lo que tú te imaginas. Comenzarán a llegar oraciones que tú nunca habías hecho en tu vida. Cosas totalmente diferentes. ¿Cómo saber si ya entré a orar en el Espíritu? Cuando te das cuenta que en una sola oración pudieras durar hasta 20 minutos orando. Porque comienzas a entrar en profundidades más de la que te imaginas. Voy a orar ahora por las embarazadas, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mismo te va abriendo el entendimiento. Ora por esto. Niños que tienen deforme, que están en las barrigas, yo puedo transformarlo, yo puedo cambiarlo. Órame por las que están a punto de dar a luz. Espérate, ahora órame por las que están a punto de dar a luz. Un ejemplo que el Espíritu Santo te puede estar ministrando. Por las que están a punto de dar a luz, pero que van a fallecer. Porque Él lo conoce todo. Y Dios puede darle una oportunidad a esa mujer ese día, en ese momento. Mire, y usted va entrando en esa profundidad que orando por las embarazadas, usted está lejos, 20 minutos. Y ahí es cuando las oraciones comienzan a ser efectivas y de larga duración. Porque ya vas entrando en unos niveles diferentes. ¿Me entiendes? No por arribita. Oro por las embarazadas, Señor. Mira, la que tú sabes que es un proceso difícil, ¿no? Sí. Tú estás orando, hermano, pero tú estás lejos de lo que es adentrarte bien en el Espíritu. Y tienes que conectar con el Espíritu Santo y decirle, yo obedezco. Dime por qué tú quieres que yo ore. Otra de las cosas por las que las personas no suelen orar en el Espíritu es que van con todos sus problemas. El hecho de que usted tenga problemas no quiere decir que usted desde que se hinque va a desahogar todos sus problemas. Porque esto no te permite orar en el Espíritu, más bien solamente te permite orar por ti mismo, que tú estás pasando. Hay momentos que sí, que uno está muy mal, que lamentablemente ese día tú no estás que estás en ti, estás en presentarte delante del Señor, porque hay momentos para todo, esa es la verdad. Pero cada vez que te hincas a orar, si lo que vas es con muchos problemas, decirle al Señor, no, porque yo no debo esto, porque ay, ayúdame aquí, ayúdame allí, me están haciendo la guerra los vecinos, te van a decir, ahí hay un problema grave. Porque el Señor se está dando cuenta que tú te estás enfocando en ti. Estás siendo, en pocas palabras, egoísta, porque lamentablemente no has entendido el misterio de la oración en el Espíritu. Y es que te das cuenta que cuando comienzas a orar en el Espíritu, ora menos por ti y más por los demás. Menos por ti y más por los demás. Y lo que más me encanta es que cuando haces esto, cuando oras en el Espíritu, es que te das cuenta que cuando te levantas, aunque oraste menos por ti y más por los demás y los necesitados, sientes que Dios escuchó tu oración y que está atento a ti. Porque ahí es cuando la palabra del Señor se cumple y dice, primero enfócate en el reino de los cielos y lo demás viene por añadidura. O sea, cuando te enfocas en el reino, tú estás quieto porque tú sabes que Él te va a responder. Él sabe de lo que tú tienes necesidad. Y ya para finalizar, una de las cosas más importantes de orar en el Espíritu, que la gente no lo hace casi mente, es orar y usar la palabra de Dios.
orar, hermano, y usar la palabra de Dios es como un cuchillo, hermano. Eso es terrible, eso es profundo. ¿Cómo así, varón? Mire, te voy a poner algo sencillo. Supongamos que tú vas a orar, tú estás orando y estás orando por los que están en las discotecas. Ahora mismo estás ahí intercediendo por ellos porque el diablo se lo quiere llevar. Y tú ahí, mientras estás ahí orando fervientemente, le dice el Señor: Señor, tú dices en tu palabra, todas las almas son mías y aquella que pecare esa morirá. Pero tú dices también en tu palabra que no quieres la muerte del impío, sino que quieres, dice en tu palabra, que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Tú también dices en tu palabra, oh Dios, que de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo. Dales una oportunidad. Hermano, mire, cuando comienzas a adentrarte en eso, el Espíritu Santo comienza a llenarte. Comienzas a sentir el poder de Dios de una manera sobrenatural, porque vas acoplando la oración con la misma palabra. Y eso va a ser efectivo, hermano. Efectivo, vas a sentir la efectividad, pero de inmediato. De verdad que esta la dejé aquí al final, pero esa es maravillosa. Te darás cuenta que ahí entrarás en una dimensión espiritual increíble. Pero para esto hay que leer, hay que tener la palabra aquí. Y mucha gente no quiere tener la palabra de Dios aquí. Tiene que tenerla en práctica, ponerla, siempre pensar en ella y siempre meditar en ella. Y ahí es cuando se cumple esto y puedes orar de esta manera. Así que yo espero que todo esto que yo te dije sea de gran bendición, de verdad, para ti y para todos los tuyos, y que en el nombre de Jesús puedas orar en el Espíritu de una manera sobrenatural. Dios te bendiga.